cuando empecé a estudiar, estudié publicidad, una carrera que se llamaba Publicidad y Relaciones Institucionales, donde se suponía que yo iba a aprender algo sobre relaciones públicas. La verdad es que no recuerdo haber tenido una sola materia que se tratara del tema, por lo tanto me licencié en publicidad. Trabajé muchos años en diferentes agencias, atendí clientes internacionales, clientes locales, disfruté mucho trabajando en agencias, pero en un momento me di cuenta que mi conversación con los clientes trascendía lo publicitario y siempre terminaba hablando de otros temas que hacían mucho más al negocio y que intentaban ayudar a esos clientes a resolver temas donde no existía un ámbito para conversar. Entonces, muchas veces las agencias de publicidad o los anunciantes encuentran en las agencias de publicidad asesores confiables y en la medida que nos interesamos por saber sobre el resultado de sus negocios y por cómo van su empresa, empezamos a hablar de otras cosas. A mí me pasaba que yo hablaba mucho más de otras cosas que de publicidad. Y ahí me empecé a dar cuenta que en realidad lo mío no pasaba por la publicidad. Tengo una gran admiración por publicitarios y por los creativos y aprendí mucho, pero me di cuenta que no tenía ganas de aportar desde otro lugar a los clientes. Y fue ahí donde empecé a trabajar y a desarrollar dentro de esas agencias de publicidad otras áreas y empecé específicamente trabajando en el área de relaciones públicas para un cliente que es United, y por supuesto me tocó vivir el 11 de septiembre, lo cual fue una experiencia profesional muy importante, que marcó un antes y un después, porque obviamente aprendí muchísimo, pero bueno, además de eso creo que fue el momento donde realmente me di cuenta que lo que me gustaba era ir por otro lado. Y ahí empezó un poco mi apuesta desde, en ese momento, en la agencia de publicidad, a trabajar estos temas con los clientes. Y en definitiva es lo que voy a tratar de comunicarles a ustedes de qué es lo que nosotros hacemos en comunicación corporativa, una carrera sin duda la más joven de esta universidad, donde muchos están estrenando el título y donde hay muchísimas posibilidades laborales. Y es una carrera que se abre muchísimo en cuanto a oportunidades. Las posibilidades de trabajar son muy diversas y se tienen que imaginar trabajando dentro de una agencia de relaciones públicas y asuntos públicos, como puede ser Burson Marsteller, o pueden estar trabajando desde el lugar de nuestros clientes, como un director de comunicación, un DIRCOM, o pueden estar asesorando a un presidente, pueden estar asesorando a ministros, presidentes de compañías públicas y privadas. Por lo tanto, el espectro es realmente muy grande. Voy a tratar de contarles un poco de qué se trata este trabajo, que es relativamente nuevo. Y bueno, ahí están mis datos. Lo que falta es decir, porque casi todos dijeron su edad, yo tengo 47 años y hace muchos años que trabajo en este mercado. Bien. Lo primero lo que hacemos es, somos una consultoría especializada en el desarrollo de estrategias de comunicaciones, en primer lugar comunicaciones internas. Las empresas muchas veces necesitan comunicarse con sus audiencias internas, con sus equipos de colaboradores, con sus trabajadores, de la manera más efectiva y eficiente. Entonces, para eso se necesita determinada metodología y se necesita creer en la comunicación. Esa es una área muy importante y es un aspecto dentro de la comunicación que debemos de tener en cuenta cuando trabajamos dentro de una compañía. Cualquiera de nosotros o todos nosotros trabajamos o somos empresarios o trabajamos en algún momento para una empresa y sabemos que lo más importante es estar alineados
y saber hacia dónde va la compañía. Queremos poder saber hacia dónde va la agencia, la 10. Si yo entro a trabajar, quiero saber cuáles son los objetivos, cuáles son las expectativas que tienen para el año y para los próximos años, para poder colaborar desde mi lugar y hacer un mejor trabajo. Por lo tanto, la comunicación es, en la interna es muy importante y se complica mucho más cuando las empresas tienen muchos trabajadores, y no les digo cuando las empresas son multinacionales y están en diferentes países alrededor del mundo. Por lo tanto, es un lugar donde hay muchísimo trabajo para hacer. Luego, trabajamos todo el área de las relaciones públicas. En las relaciones públicas es un espectro muy, muy grande de cosas que hacemos. Pero para que ustedes se hagan una idea, la forma como nosotros trabajamos es identificando todos los públicos que se van a ver afectados de una u otra forma con nuestra actividad. Si nosotros tenemos una industria, si nosotros tenemos, por ejemplo, un tambo, somos productores de yogur, bueno, tenemos que saber en toda nuestra cadena quiénes son nuestros grupos de interés que se van a ver afectados cuando la empresa tome una u otra decisión, o cuando la empresa decida, por ejemplo, lanzar un producto o dejar de producir determinado producto. Ni les digo cuando estamos pensando en vender una compañía, o cuando estamos pensando en fusionar o en comprar una compañía. Bueno, ahí tenemos que identificar todos esos grupos de interés que van a estar involucrados, y tenemos que delinear una estrategia para que todos reciban la información correcta y que no haya distorsión en la información. En el caso del sector bancario, ustedes saben que en Uruguay en los últimos años han habido muchos cambios, muchas ventas, muchas fusiones, adquisiciones. Bueno, los bancos tienen mucha cantidad de gente trabajando, de colaboradores, y hay que mantenerlos al tanto, hay que mantenerlos informados, porque la incertidumbre es el peor enemigo en el P&L de la compañía, en los resultados de la compañía. Por lo tanto, hay muchas cosas para hacer y para trabajar con los diferentes públicos. Lo que sí tenemos que tener claro es que para cada uno de ellos necesitamos identificar cuáles son sus preocupaciones y poder dar respuestas y anticiparnos para justamente disminuir tal vez esas ansiedades o esas necesidades de información. Y por último, trabajamos en todo lo que son los programas de asuntos públicos. Los asuntos públicos es un trabajo, obviamente, de especialistas que tienen mucha relación con el sector público y privado, que tienen mucha relación profesional con los legisladores, con integrantes de organizaciones o instituciones no gubernamentales, y que lo que tratan de hacer, o el objetivo que tiene el especialista en asuntos públicos, es poder llevar y poder transmitir cuál es la posición que tiene una empresa o una institución o un gremio sobre determinados temas. Si se está tratando una ley, es importante que quienes trabajen en la comisión, en una comisión de industria, por ejemplo en Senado o en diputados, que tengan la información del gremio que se va a ver afectado, que tengan la información de las empresas que se van a ver afectadas, y poder acercar y brindar esa información. Básicamente de eso es de lo que se trata, de poder hacer un intercambio de información para poder poner en común las problemáticas. Si avanzamos un poco más en lo que es el trabajo, la gran diferencia que tienen es la variedad de públicos con los cuales estamos trabajando, la variedad de necesidades que tienen esos públicos de información y de conocimiento, y las estrategias que son absolutamente diferentes. Vamos a ver ahora un poco el perfil de las personas que tendrían que trabajar tanto las empresas como las consultoras, y van a ver que es muy variado. Empezamos
de repente una de las primeras cosas es, necesitamos gente que esté pensando mucho más allá del mañana. Necesitamos gente que sepa jugar muy bien al ajedrez, que sepa cuáles van a ser los próximos pasos que van a dar los demás para poder estar adelantados. Necesitamos estrategas creativos. Y de vuelta volvemos un poco a lo que el creativo no es solo el creativo de la agencia de publicidad. Creatividad necesitamos en todos lados y acá se necesita muchísima creatividad para buscar nuevos caminos y nuevas soluciones para poder de alguna manera poder ser lo más asertivos posibles con la comunicación, lo más asertivos posibles con la forma como vamos a llegar a los diferentes públicos. Necesitamos gente que sea planificada, gente que haga seguimiento, que haga una buena implementación, que no sea perezosa. Necesitamos gente que se remangue y que salga a trabajar y que sea muy cuidadosa, que haga una especie de CRM de las relaciones y que le haga el seguimiento. No todo lo hacemos nosotros, no todo lo van a hacer ustedes. Seguramente una gran parte ustedes tengan que hacerle seguimiento para que los hagan otros. Porque ustedes no lo pueden hacer. Porque no todos vamos a poder ir a hablar con integrantes de ONGs, porque no todos tenemos la misma llegada y no todos tenemos las mismas condiciones para hacerlo. Por lo tanto, también acá aparece una vez más el trabajo en equipo como parte fundamental del éxito del trabajo en la comunicación corporativa. La comunicación corporativa es una suma de actividades donde por supuesto también está la publicidad, también está la comunicación en redes sociales, también está una cantidad tal vez de aspectos más tradicionales de la comunicación que tal vez conocemos más y que nos hemos preparado, los de mi generación, para eso, pero también existen otra cantidad de approach que tenemos que hacer con diferentes públicos desde otros ángulos. Por eso es necesario contar con muchas personas con diferente perfil. Por ejemplo, si en la oficina hay algún tema vinculado a por ejemplo, una nota que salió con información que nos interesa o investigar un poco más, entender un poco más el contexto o tal vez hacer algún tipo de comentario para brindar más información y que se haga una interpretación más acorde a lo que nosotros entendemos que es la realidad. Yo no voy a llamar a Gabriel, hay otras personas que lo pueden llamar y que le pueden consultar. ¿Por qué? Porque obviamente tienen un contacto tal vez mucho más directo con Gabriel. Si se trata de un tema tal vez más de redes sociales o de publicidad, seguramente me comunique yo con ellos. ¿Por qué? Porque bueno, tengo un pasado más común con ellos, porque vengo más del área de publicidad. Entonces, en las agencias de comunicación hay personas con diferente perfil y con diferente currículum y hay oportunidades para todos. Hay personas de mi edad, más grandes, más jóvenes, y hay jóvenes como ustedes. Hay chicos y chicas que aún no terminaron la carrera, que estudian, algunas son estudiantes de acá, y hay oportunidades para todos, porque necesitamos gente con un perfil que todavía no es fácil de conseguir y que no hay. Entonces, bueno, creo que desde ese lugar hay muy buenas noticias para quienes estudian comunicación corporativa. Somos asesores. Nosotros nos sentamos en una mesa con los presidentes de las compañías, con los gerentes generales, y hay muchas cosas que las vamos a poder hacer y muchas cosas que solamente vamos a poder asesorar y vamos a poder brindarles nuestro punto de vista, ese punto de vista que trata de ir un poco más allá del negocio del cliente, donde trata de analizar toda una coyuntura y no solo lo que le pasa a la empresa. Muchas personas tienden a pensar desde el lugar, desde su empresa, y nosotros lo que tratamos de hacer es de pensar desde el lugar de los públicos y lo vemos desde un ángulo diferente. Entonces, en ese rol de asesores que tenemos, es nuestra obligación decir las cosas que van a querer escuchar y las que no van a querer escuchar.
pero de eso se trata. Y tenemos que ser muy políticos, y no políticos de política, sino políticamente correctos, es decir, tener la habilidad de poder decir las cosas de tal forma que sean bien entendidas y que no se malinterpreten. Para ser políticamente correctos y para poder transmitir bien los mensajes, lo primero que tenemos que hacer es escuchar muchísimo. Tenemos que suspender nuestra agenda. A veces es difícil, si yo pido una reunión, por ejemplo, si yo le pido una reunión a un legislador, llego y tenemos 15 minutos, empiezo a hablar y digo todo lo que yo quiero decir, de lo que tenía pensado decirle. Yo tal vez llegue y me encuentre con una situación diferente. En este momento, por ejemplo, estamos con el tema de las inundaciones. Tal vez yo tenga que suspender mi agenda y hacer una reflexión sobre lo que está pasando y ver de qué manera eso puede llegar a impactar lo que yo estoy tratando de plantear. De alguna manera lo que les quiero transmitir es que nosotros tenemos que permanentemente suspender nuestras agendas. Y no solo en nuestro trabajo, también en nuestra vida. Y es algo sumamente difícil de llegar a hacerlo. Y recuerden ustedes cuántas veces llamaron a alguien para contarle lo que les pasaba y no se dieron cuenta que la otra persona estaba bien, mal o más o menos. Simplemente quisieron de alguna manera cumplir con lo que ustedes querían, que era llamar a una persona para contarle qué era lo que les había pasado a ustedes, y en realidad a esa persona le había pasado algo mucho peor. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es a suspender la agenda, a saber escuchar y a saber utilizar esa información para poder recomponer y rearmar. El estratega y el planificador trabaja como en un loop, permanentemente revisando y rearmando la estrategia. ¿Por qué? Porque todos los factores y toda la información que va llegando nos va cambiando. Y ahí nos lleva a otro punto que es el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo significa que cuanto más grande es el equipo, mejor va a ser el trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, más personas pueden estar buscando información, más personas pueden estar contactadas, y cuanto más información tenemos, mejores resultados vamos a tener. Un tema que es bastante recurrente es preguntarles, sobre todo en las clases, en las primeras clases, acostumbro a preguntar a los alumnos, ¿saben quién es el ministro, por ejemplo, de Ganadería y Agricultura y Pesca? Si saben quién es el ministro de Relaciones Exteriores. Y ni les digo si cruzo y empiezo a preguntar sobre qué es lo que está pasando hoy en Venezuela, por ejemplo. La realidad es que no lo quiero hacer acá, pero la realidad es que la gran mayoría no sabe. Entonces, para trabajar en esto hay que saber eso, y hay que saber mucho más. No es solo saber los nombres, hay que saber los perfiles de las personas, de dónde vienen. Y no solo estamos hablando de las personas públicas, también estamos hablando de otro tipo de actores claves y relevantes para nuestra comunicación, según la empresa donde nosotros estemos. Entonces, estar informados. Por suerte hoy existe internet y es mucho más fácil. Imagínense antes lo que era, había que estar llamando y preguntando. Hoy internet facilita mucho y ayuda mucho al trabajo, de la misma manera que nos puede llegar a perjudicar a nivel personal. Y acá es un consejo que les doy. Antes de tuitear algo, antes de postear algo, antes de compartir algo, piénsenlo 2 veces. Esa va a quedar ahí y queda para siempre. Y nosotros, cuando buscamos personal, cuando buscamos gente, cuando queremos sumar gente al equipo, vamos a estar mirando eso. En la empresa donde nosotros trabajamos, en Burson, para nosotros es muy importante cuidar nuestra neutralidad, cuidar nuestras opiniones. Obviamente las damos, pero no las hacemos públicas de la manera que yo siento que hoy se están haciendo públicas. Yo creo que hoy, en Burson hay políticas muy claras sobre
cómo comunicarse a través de las redes sociales en términos profesionales. Yo siento que no todo el mundo las tiene y creo que eso al final del día puede ser un problema para ustedes a nivel personal. El tema de estar informado no es solo sobre la actualidad, es sobre la cultura general. Hoy hablaban de estudiar jardinería, o sea, todo sirve, todo suma. El pasado de cada uno, las experiencias que vivieron, el conocimiento que tienen, todo es valorado. En este trabajo todo es valorado. En nuestra oficina hay gente que tiene un perfil más económico, otros que se dedican más al agro. Nosotros tenemos diferentes prácticas, la práctica de energía, la práctica de todo lo que son laboratorios o lo que es medicina, la práctica financiera, la práctica corporativa, y ahí obviamente le integran personas que tienen más conocimiento y que tienen más afinidad sobre esos temas. Y obviamente se van especializando y se van formando en el tema. Ustedes tienen que buscar también el área donde les guste, y ustedes para salir a trabajar tienen que pensar dónde quieren trabajar y en función de eso prepararse. Pero tienen que tener un objetivo, tienen que saber qué es lo que quieren hacer. Y eso es un poco, en definitiva, lo que les dejo es: piensen dónde quieren trabajar mañana, o dentro de 4 años, o dentro de 6 años, y piensen el camino que tienen que hacer para llegar hasta ahí. Por mi parte es todo, y bueno, si quieren empezar mañana, en esto pueden.